¿Qué tal, mis queridos amigos de la audiencia que el día de hoy nos están viendo y nos están escuchando? Donde quiera que están, pero nos están viendo y nos están escuchando. Para mí es un gusto y un honor volver a tener en estas transmisiones a nuestro buen amigo, al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Bienvenido, mi querido doctor. Eres muy amable de estar con nosotros. Un placer saludarte a ti, estimado Raúl, y a todos aquellos que están en el ciberespacio y que a través de esta magia podemos conectarnos y comunicar con ellos. Así es. Oye, pues han pasado tantas cosas en el área de salud que tendríamos que hacer media docena de programas, yo creo, para poder actualizarnos. Pero el día de hoy en la actualidad, valga la redundancia, el día de hoy en la actualidad, o sí, el día de hoy tenemos un problema que se ha venido agravando a otros más, se suma a otros más, que es el de la desaparición de algunas NOMS en el tema de salud y que realmente no solamente preocupa al sector salud, por supuesto preocupa a quienes somos usuarios públicos del sistema de salud, y nos gustaría que nos explicaras qué significa esto, porque yo he recibido una gran cantidad de mensajes de la audiencia preguntando sobre el tema, y esa fue la razón que me dijo, oye, pues vamos a invitar a Héctor Jaime para que nos platique. Te escuchamos, Héctor Jaime. Muchas gracias, Raúl. Primero comentarte que en el marco genérico de los derechos humanos, la salud es un derecho fundamental, es un derecho ius natural, reconocido por los tratados internacionales de manera muy puntuales después de la Segunda Guerra Mundial, reconocido en México y subido a la Constitución por el presidente Miguel de la Madrid en 1983 y actualizado con un principio por persona en junio de 2011. Es decir, el derecho a la salud, el derecho a la vida son derechos de primera línea, son derechos que tienen que ser efectivos. El tema significa cómo se traduce cuando la Constitución dice que todas las personas tienen el derecho a la salud. Y la segunda es que todas las personas que no tienen seguridad social tienen derecho a servicios médicos, a medicamentos y a estudios gratuitos. Y en tercer lugar, que esos derechos pues, realmente correspondan. Es decir, hoy en México, el Sistema Nacional de Salud, estimado Raúl, tiene que ver con las normas oficiales mexicanas, pero no solamente con el sector público al cual tú precisamente apuntas, sino tiene que ver también con el sector privado, también tiene que ver con el sector social. El Sistema Nacional de Salud lo conforman aquellas instituciones pagadas con los erarios públicos. Te voy a platicar, por ejemplo, hay un hospital de un municipio en Jalisco. Ese municipio tiene un hospital, fíjate, a su servicio. Hay otras unidades médicas que conocemos muy bien, las del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el patrón, el obrero y el gobierno ponen recursos en fundación tripartita. Lo mismo ocurre en el ISSSTE. En algunos casos, como por ejemplo en Pemex, pues solamente lo pone la industria, en este caso pues, los mexicanos y su trabajador. En otros casos, como la Sedena o la Marina, también es tripartito. Una parte la pone el trabajador, otra parte la pone el patrón, que es también gobierno, y otra parte se pone de impuestos. Con esto, tú, en teoría, debes de hacer efectivo el derecho a la salud. Pensemos en una persona que tiene cataratas, que es la primera causa de ceguera evitable en los adultos, por ejemplo. Bueno, esa persona tendría derecho a no tener ceguera. Entonces, tiene derecho a que lo revise un oftalmólogo, a que se le pongan sus lentes intraoculares, a que se opere de las cataratas. Tiene derecho, si no escucha bien, pues a traer aparatos auditivos. Tiene derecho, si no tiene dientes para masticar, tiene derecho a tener una dentadura. Bueno, ¿cómo hacemos efectivo ese derecho? ¿Cómo podría tener una persona que tiene diabetes mellitus tener derecho efectivo a la salud? No basta con que diga el presidente que va a ser como la salud de Dinamarca. Es más, ningún presidente de México, sino a ver, oiga, usted tiene diabetes, a ver, ¿con qué la vamos a detectar? ¿Con qué la vamos a tratar?
en qué estadio de la diabetes tiene, y eso se ve reflejada al menos en 3 acciones que necesitan dinero, Raúl. La primera tiene que ver con todas aquellas planteamientos de profesionales de la salud, enfermeras, promotores, nutriólogos, educadores para la diabetes que atienden a estos enfermos. Segundo, que estén preparados y capacitados. Hay que invertir en la educación de este tema. El tercero es diferente la diabetes en una persona que está embarazada y que se llama diabetes gestacional a una persona que tiene diabetes y que requiere insulina, una diabetes tipo 1, en los niños que requieren, ahí no hay manera de hacerlo diferente que con insulina, o en una diabetes del adulto. Perdón, Héctor, este tercer, vamos a llamarle apartado, ¿te estás refiriendo tú a que haya las instalaciones adecuadas y todo el servicio necesario? ¿O qué es exactamente? Para allá voy. O sea, te digo, el primero es la formación de recursos humanos. Sí. Luego el segundo es qué vamos a hacer para los diferentes tipos de diabetes. Bueno, okay. Entonces para tener este tipo de diabetes tú requieres tener el consejo de los expertos. Porque por un buen ginecólogo que sea, por buen ginecólogo, no es muy capaz para manejar la diabetes gestacional. Requiere un endocrinólogo, requiere una persona especializada. Alguien que es muy bueno para atender diabetes juvenil, pues él no sabe de hacer los aparatos para que el niño pueda traer un dispositivo con insulina y si come más azúcar, que la insulina se le aplique directamente al niño para estar nivelado. Entonces requiere todos los insumos, los profesionales de la salud y los medicamentos que se necesitan. Y obviamente en otros tipos de padecimientos, incluso por ejemplo en el cáncer, pues hasta quien te acompañe en esa debilidad espiritual cuando ya te dicen, oiga, usted está muy mal, calculamos que el tiempo que le queda es muy corto y que requieres el auxilio espiritual, que requieres el espíritu tanatológico cuando ella ya va si algo tenemos seguros todos es cuando te vas a morir, Raúl. Entonces, ¿quién hace esa receta? Decir, oiga, usted es un niño, tiene diabetes de este tipo, ¿cómo va a ser la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación? Todo eso está escrito, pero por expertos, Raúl. Las normas oficiales mexicanas es ese derecho abstracto en la Constitución, donde dice toda persona tiene derecho a la salud, a convertirlo en un instrumento como aparecen en tus catálogos de tus carros. Tú abres el carro y dices, este motor funciona así, se hace de esta manera. Las normas oficiales mexicanas es el instrumento más fino para que ese derecho a la salud se haga efectivo, porque implica, te digo, al menos 2 grandes cosas. Por un lado, el que el profesional de salud esté capacitado. Si Raúl tiene la capacidad económica para irse a atender en lo privado, lo mismo lo obliga a seguir estas líneas que son el mínimo estándar y que se actualizan cada 5 años. Si tú vas a la beneficencia española, igual aplica. Si vas al Seguro Social, igual aplica. Es decir, las normas oficiales mexicanas es el estándar mínimo, porque hay gente que lo tiene mucho más, mínimo para que todos los mexicanos recibamos, a juicio de todos los expertos que producen estas normas oficiales mexicanas. Si imagínate en salud bucal, en oftalmología, cuántas cosas son tan finas que un oftalmólogo, por valioso que sea, pues no maneja todos los tumores del segmento anterior, la retina, el segmento órbita y anexos. O sea, hay especialistas casi para todo. Bueno, cuando una persona hace la norma oficial mexicana para cualquier padecimiento, tú juntas como gobierno las responsabilidades del gobierno, que debe dar ese estándar mínimo de calidad, y juntas a todos los expertos durante 1 o 2 años, Raúl. Y entonces detallan, a ver si es una señora de 30 años, es su primer embarazo, el niño viene así, viene así, el azúcar se maneja así, se maneja así, debe tener insulina así, insulina así, su parto debe ser de esta manera en tal lugar, debe de cuidarse el peso del niño, cuando el niño nace hay que tener estos cuidados. Todos esos detalles están en la norma oficial mexicana, e incluso algunas de ellas, Raúl, como por ejemplo pasa en el caso del cáncer del mama, no solamente está en la norma, sino la norma dice, y para este cáncer de mama, de este tipo tan especializado, hay aparte una guía clínica específica para ese cáncer. Y esa guía clínica puede no ser actualizada cada 5 años, dice hasta cada 5 años, puede ser actualizada cada 2 años. Oye, hay un nuevo medicamento que para 22,000 personas que se diagnostican con cáncer al año en México, mujeres, o a veces el 2% de ellos son varones con cáncer de mama,
si un nuevo medicamento va a cambiar la expectativa de vida, el que esté mucho más tiempo libre de la enfermedad, el que se tiene que actualizar. En conclusión, hasta ahorita lo que te puedo decir es que las normas oficiales mexicanas es el estándar mínimo de calidad hecha por expertos y que deben actualizarse cada 5 años. Estándar mínimo. Estándar mínimo. Estándar, o sea, ese es el piso. Exacto. De ahí para arriba todo lo que sea es bueno. Si el gobierno puede dar más, es bueno. Te voy a dar un ejemplo, el de la catarata. Hoy nadie concebiría operar a un enfermo de catarata sin ponerle un lente intraocular. Tú, por ejemplo, traes anteojos porque tienes una juventud tan clara que no has ocupado que se te ponga opaca los cristalinos y que te operen de catarata. Pero si te operan de catarata, sería un crimen que te dejara con anteojos. Cuando hoy hay el mínimo estándar, significaría ponerte el lente intraocular. Y ese lente intraocular, aparte, hay de varios tipos. Si es una persona que todavía maneja, lee y se dedica a escribir, pues debe ser un lente que te permita ver de lejos. Tú y yo estamos como a 30 centímetros o 40 de la computadora, yo soy 20, casi 45 centímetros, ver mediano, y que me permita leer si tengo alguna nota. Bueno, esos lentes intraoculares, en el caso de la Secretaría de Salud, los cubre el Estado. Pero si tú eres derechohabiente en ISSSTE, tú lo tienes que pagar de tu bolsillo. Y si tienes seguro social, lo tienes que pagar de su bolsillo. Si nace un niño y le hacen unas pruebas para ver si está escuchando bien y que no se quede sordomudo, y ven que hay un déficit auditivo importante, pues puede incluir desde que se haga el análisis auditivo fino para saber si va a ocupar una cirugía y conectar los nervios auditivos para que ese niño pueda escuchar y luego de lo que escucha poder hablar y no queda sordomudo. Bueno, esas prótesis no las cubre nadie, solamente se cubrían con el Seguro Popular. Bueno, ¿por qué quiere el gobierno quitar ese estándar mínimo? Porque quita el patrón de referencia, mi estimado. Sí. Es decir, con eso lo que haría es decir, bueno, oiga, mi niño dicen que no escucha nada y lo vemos y el niño voltea los ojitos, pero no está entendiendo nada. La desgracia de que tenga sordomudez de por vida, contra el que con un dispositivo que no son baratos, cuestan $1,000,000 en promedio, se hagan su cirugía si se necesita y tenga la expectativa de tener un desarrollo humano como dice la Constitución. Bueno, si tú quitas esa obligación, entonces el gobierno dice, oiga, ocupamos esto. No, eso, bueno, no podemos, ahorita no hay para eso, nadie nos obliga a tenerlo. Entonces, cuando tú quitas la norma, fíjate, 22 millones de personas que padecen presión arterial alta, la quieren quitar. Más de 12 millones de personas que padecen diabetes, la quieren quitar. Más de 20 millones de mexicanos que tienen adicciones, la quieren quitar. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicuterino, la primera causa de muerte en mujeres y en varones en edad productiva. Válgame Dios. Más de 1,200,000 niños que tienen problemas de intoxicación por plomo y que va a haber daño cerebral tarde que temprano, la quieren quitar. Miles de personas que son picados por alacrán y que requiere el suero antialacránico en diferentes dosis con esa norma que está muy bien hecha, que está actualizada y que la quieren quitar. Entonces, aquí hay dos temas. Preguntas básicas. ¿A quién le compete hacer cumplir la Constitución? Al gobierno federal. En concurrencia, dice la ley, con los estados, con los municipios y con el paciente, es decir, el paciente regulado. Por muy inteligente que sea Hugo López-Gatell o el secretario de Salud, o el mejor endocrinólogo que tú quieras, el doctor Moreno, Paco Moreno, es buenísimo. ¿Tú crees que él vive 24 horas con diabetes? Pues no, si no la tiene. ¿Tú crees que ellos conocen las angustias de alguien que tiene un cáncer terminal y que te dice que ocupas 3 medicamentos y hoy no hay 2? O sea, realmente la angustia del paciente debe ser tomado en cuenta. Por eso es que nosotros pedimos, oiga, no la cancele, revisemos, pero para revisarla, involucre primeramente al paciente o a las sociedades civiles que están congregadas alrededor de pacientes con problemas específicos. Pues las acciones de diabetes son acciones muy capaces. De hecho, hacen lo que no hace el gobierno, capacitan a los papás para que manejen a los niños con diabetes tipo 1 que requieren insulina, que requieren mediciones especiales y que solamente el papá que vive con el hijo sabe lo que eso significa. Y cuando el gobierno quiere quitar eso y no poner el estándar, pues es un austericidio republicano. Va a causar, como ya está causando,
dolor y muerte en muchísimos mexicanos, Raúl. Por eso nos resistimos. Ahora, revisemos las normas. ¿No sirve la norma? Quitémosla. El caso más básico de que no sirva una norma es que digan, oigan, a ver, don Raúl, ¿para qué quiere usted que haya la norma de diabetes si ya no hay diabetes en México? Pues no hay diabetes en México y ya para qué la ocupamos. Oiga, usted tiene razón. A ver, preguntemos, ¿ya no hay diabetes en México? ¿Cómo no? Pues si hay más de 12 millones. Ah, entonces ese pretexto no puede ser. Segunda fracción que dice la ley. Oiga, es que esta ley de diabetes, que esta norma que es ley para fines prácticos, se opone a los tratados internacionales, porque esta norma dice que se debe tratar con agua de tlacote y los tratados internacionales dicen que se maneja con insulina, con hipoglicemiantes. Se opone a tratados internacionales, quitémosla. ¿Qué crees? Tampoco ocurre ese fenómeno. Tercero, es que esta norma oficial mexicana no ha sido actualizada. Oiga, gobierno, ¿y de quién es el deber de actualizarla? Del gobierno, del gobierno. Entonces, usted quiere decir que la va a quitar porque usted no ha hecho su trabajo. Es como si, señora, atiéndase su parto. Es que no hay ginecólogo. Pues por eso usted atiéndaselo. Oiga, no puede ser. Entonces, lo que estamos ahorita discutiendo, oponiéndonos, si ya llevamos 2 meses y un día ganados, porque de haber anunciado el 2 de agosto que las iban a cancelar, ese mismo día alzamos la voz, sociedad, me tocó a mí alzar la voz porque nos dimos cuenta y desde ese momento empezaron todo mundo, colegios médicos, asociaciones, odontólogos, oftalmólogos, internistas, las asociaciones de mamás que atienden a niños con cáncer, de mamás que atienden a niños que tienen enfermedades congénitas muy serias, para luchar contra esto. Y hasta ahorita no se ha hecho oficial la cancelación, porque para hacerla oficial debe de publicarse en el diario oficial. Y no se ha publicado. Y además, algunos jueces ya con la sensibilidad del impacto que puede tener hacer regresivo el derecho a la salud, que ponga en riesgo a más de 60 millones de mexicanos con estas medidas, ya dio una suspensión a cualquier intento del doctor Hugo López Gatell de cancelar las normas. Y esperamos que mañana sea ratificado. Una jueza ya dijo, espéreme, usted no puede cancelar las normas y dio el amparo, suspéndase provisionalmente. Bueno, la Secretaría de Salud fue al colegiado y dijo, oiga, esa jueza está como operada del cerebro, no está bien. El colegiado revisó y dijo, no, el que no justifica por qué la quiere cancelar es usted, váyase y sigue firme esta cancelación. Y bueno, esperamos que se dé el amparo definitivo, porque estamos ¿Esto ciertos que no es sería un tema. mañana, Héctor? Mañana. Pero mañana en este evento, porque además ya sabes, este gobierno dice que ¿Tiene que ser mañana o a partir de mañana? a partir de mañana la jueza tendrá que Puede ser el decirlo. viernes, el lunes o el martes de la semana que entra. Pues ojalá que sea mañana, porque es cuando vence el plazo y que estamos al pendiente. Ahora, puede ser que este gobierno diga, a mí no me vengas con que la ley es la ley, como lo ha hecho de manera casi seguida. Entonces, en este tenor, lo que estaremos haciendo nosotros, primero, cada mañana y cada tarde a primera hora revisamos el diario oficial para que no nos salgan con su sorpresita. El 12 de julio ya se juntaron y dijeron, bueno, vamos a valorarlo y vamos a hacer algunas reuniones de amigos. No. La ley dice cómo tienen que hacerse y que para septiembre, dicen ellos. Bueno, estaremos al pendiente, pero ya este alivio, fíjate, nos sorprendió jurídicamente y nos sorprendió gratamente este nuevo papel que está teniendo la Corte para el derecho a la protección de la salud. Porque sin haber una negativa expresa ya hoy o una cancelación expresa en el diario oficial, está cancelando la amenaza publicada a manera de suplemento. Y eso fue algo muy grato. Eso fue algo muy grato. Oye, Héctor, ¿cómo es posible que el doctor López Gatell no solamente esté en el ojo del huracán en el actual sexenio, sino tengo entendido que ya había sido, no, había estado en puestos importantes en salud en los anteriores gobiernos? ¿Es cierto eso? Bueno, él estuvo con el doctor Córdoba cuando pasó lo de la pandemia H1N1 y fue removido de su puesto. Se fue al área de docencia otra vez allá en los institutos, volvió a regresar. Pero ahorita la doble crisis que tiene Raúl, primero es que hay un secretario de salud y el secretario de salud dijo, bueno, primero desaparecemos una subsecretaría de manera parcial, ya la acaban de reinstalar y hay 2 subsecretarías.
Porque las normas oficiales mexicanas, Raúl, debe hacerlo el subsecretario del ramo. Por ejemplo, si la norma tiene que ver con la calidad, pues debe ser el subsecretario de integración del sector. Si tiene que ver con promoción y prevención de la salud, pues debe ser este subsecretario. Pero como estaba todo unido bajo la única mano de López-Gatell, entonces él quedó como presidente de la dependencia de la Secretaría de Salud, de este comité normativo de la dependencia. Y entonces dice la ley que a este presidente el secretario del ramo debe de enviar la información. Entonces él mismo se la manda. Yo soy el subsecretario y yo digo, y cancelamos. Y le aviso al presidente que soy yo. Y luego dice que el secretario del ramo debe de publicarlo y mandarlo al Comité Nacional, que es el mismo lo manda y lo firma. Pues fíjate, ¿tú crees que le va a hacer caso a alguien cuando él es el que dice que, él es el que se lo autoriza, él es el que lo publica y él es el que ratifica las decisiones? Por eso a mí me ha gustado mucho esta lucha que tú has estado viendo, que en dos meses y un día que llevamos hoy, y este programa pues viene a ser uno más en continuidad, dado esta grata sorpresa, tanto de la jueza como del colegiado de circuito, que sin haber una cancelación en firme publicada ya en el diario oficial de la Federación, le está dando un poco de más aire a lo que cuidamos los mexicanos. Indudablemente que las normas deben de revisarse y estudiarse, y aquella que no sirva, aquella que ya los tratamientos sean obsoletos, pues evidentemente que se cancelen o que se mejoren, pero para que haya un buen tratamiento, ocupa sentar en la mesa a los que producen los medicamentos, Claro, para claro, que alguien esté en la mesa a los que hacen los equipos, no solamente el gobierno, sino un conjunto de burócratas que sin dudar de su capacidad y de su inteligencia, pues no les abarca el total del conocimiento. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Si alguien tiene un cáncer, por valioso que sea ese médico y que es el cirujano que va a operar, él tendrá que recurrir a otro especialista para hacer la quimioterapia y tendrá que recurrir a otro especialista para definir qué tipo de tumor es. Y ese otro especialista, patólogo, tendrá que recurrir a otro que se llama inmunohistoquímico para saber si ese tumor tiene receptores. Pero tendrán que recurrir a genetistas específicos para conocer si en el ADN hay alguna modificación para que alerte ya no a la paciente, sino a sus familiares, a sus hijas. También tendrá que ver a alguien especialista para claro. verificar los analgésicos, para ver los efectos posteriores a un procedimiento quirúrgico, y por mucho que sepa, él no sabe de anestesia. O sea, fíjate la importancia de que en la norma concurran punto de encuentro de muchísimos especialistas que son profesores, investigadores, especialistas certificados, la industria que está haciendo innovación, que está haciendo ciencia, la genética, la medicina personalizada. Todo eso se grafica en una norma y no está bien que por un tema ideológico o financiero este gobierno quiera desaparecer algo que además a los jueces les sirve de referencia, porque yo puedo recurrir al Poder Judicial cuando sienta que el derecho a la protección de la salud que marca la Constitución o esa institución a la cual yo le pago mis cuotas, la paga mi patrón y la paga el gobierno, no me está atendiendo conforme ese estándar mínimo de tratamiento. Y entonces el juez puede pedirle a la institución que ponga, que te repare el daño civilmente, penalmente o médicamente. Así de fácil es el tema, mi estimado Raúl. Así de fácil lo explicas tú, pero lamentablemente ahí en el gobierno no lo están entendiendo en esa dimensión, porque me resulta difícil de entender que ante la complejidad de este tema tal cual tú lo relatas, y es entendible, es lógico, se requieren especialistas en muchísimas ramas, que el trabajo de equipo es el que suma para resolver los problemas. Y en este caso, se le asigna a una sola persona. Entonces, esto me viene a la mente, mi querido doctor, porque el gobierno de López Obrador ha sido un gobierno centralista, totalmente centralista. Y esto lo vuelve a demostrar una vez más, ¿verdad? Que ellos prefieren el control, el control, el control, pero no la eficiencia. Y eso es lo que hemos caído en una total ineficiencia. ¿Es cierto esa apreciación?
Pues mira, eso que te lo puedan platicar, los más de 750,000 hogares enlutados por el manejo casi criminal de la pandemia. Y casi estamos empezando otra vez. Por eso estamos como estamos, ¿no? El presidente anunciando que se ocupa un gran almacén con las medicinas de todo el mundo para que se surtan las cosas cuando pues desconoce los mecanismos para poder llegar desde la Ciudad de México hasta el último municipio, que los medicamentos se caducan, que no los puedes tener todos en una red de frío, que hay que distribuirlos logísticamente, etcétera, etcétera. O bien, cuando ya la UNAM dice a sus alumnos, señores, a partir de ahorita está circulando el virus SARS-CoV-2 en su variante XBB y recomendamos que si van a ser más de 30 personas, se utilice cubrebocas, que los espacios estén bien ventilados y conforme se acerque el invierno y los vapores bajen un poco más, hay la probabilidad de estarse contaminando. Ayer mismo estuvimos en un evento usando cubrebocas, un servidor, y llegó una persona muy joven, alrededor de 35 años, y me dice, oiga, doctor, ya el cubrebocas, le dije, mire, lo que está pasando esto, pues yo procuro ser precavido. Dice, pues qué bueno que me dice, porque hay un compañero mío ahorita muy joven que está intubado por COVID. O sea, pero eso la gente no lo sabe, o sea, porque la salud es de tamaño uno. Tú puedes estar muy tranquilo aunque haya 130 millones de enfermos. Ahorita lo que nos tiene que hacer conciencia rápido en esta posguerra, porque después de 3 años de COVID, de estar batallando en la economía y todo el mundo estamos hartos, pero uno tiene que saber que hay cosas que uno puede participar haciendo las cosas y por eso una persona con diabetes es la que te puede decir cómo es que toma decisiones las 24 horas, cómo puede decidir entre una fruta u otra, o cómo puede decidir entre no tomar azúcar u otro, o cómo puede decidir si toma 3 o 5 veces al día, porque solamente él se controla su azúcar, ni siquiera el médico es experto en esa persona. Entonces, si no los juntas, pues por más que quieran decir las cosas, no va a Claro, dar buen resultado en salud. claro. Y los datos hoy revelan, los datos que hace el propio gobierno, como la encuesta nacional de salud y nutrición, como la encuesta de ingreso y gasto en los hogares, como la encuesta del Coneval, que los más pobres, los más desvalidos, los con más, no solamente pobreza económica, sino hasta pobreza de alfabetismo sanitario, son los que más están sufriendo, gastando más, muriendo más, incrementándose más sus enfermedades. Y por ello usted sigue trabajando, mi estimado Raúl. Esta es la parte que creo que más preocupa, ¿verdad, Héctor? Porque como siempre, las malas decisiones del gobierno y de la sociedad en general afectan a las clases más vulnerables y eso lamentablemente, sobre todo en el sector público, eh, como que no les importa tanto, ¿verdad? Es más la faramalla. Pero bueno, no quisiera yo terminar esta entrevista, mi querido Héctor. Todo esto está ligado a la falta también de medicamentos, que en algunas áreas es muy importante, a la ineficiencia del gobierno. Por supuesto, no solamente en eficiencia, es casi negligencia criminal. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado en el Congreso se les aprobaron un poco más de 30,000 millones de pesos para comprar vacunas. Solamente compraron 8,000. Y quién sabe dónde quedaron los otros 22,000 millones de pesos. 22,000 millones de pesos, con eso podría ser 10 hospitales, casi de 300 camas. O sea, con eso podrías comprar todas las vacunas para todos los niños, para todos los adultos, las vacunas que hoy son útiles De para ese este virus. tamaño es el problema, sí. O sea, nomás de esa sola partida y de ese solo ejemplo, de enero a junio de este año, no han ejercido el 8% de lo que se les dio. El 8% son miles de millones de pesos, porque el presupuesto federal de 8 billones de pesos, 3.5 ya están endeudados, es decir, no se tocan, se llama gasto no programable, quedando 4.5 billones de pesos. De esos, casi 1 billón de pesos, o sea, 850,000 millones de pesos son del sector salud. De esos, no han ejercido el 7% de enero a junio. ¿Tú crees que con eso van a decir que nos pueden decir que están contratando personal, que les están pagando bien, que están comprando equipos, que están manteniendo bien los hospitales, que le están dando
la renovación a unidades médicas y equipos que había que cambiar, pues obviamente no, Raúl. Y eso claramente se percibe en la propia encuesta de ingreso y gasto de los hogares, donde están privatizando el sector público. Tú dices, a ver, claramente, ¿cómo lo están privatizando? Bueno, más de la mitad de los derechohabientes del IMSS se atendieron en los consultorios aledaños a farmacias con médicos privados o en hospitales privados. ¿A quién le cabría de la gente que nos está escuchando en este medio ahorita en la cabeza que tú compres un seguro por si chocas y que una vez chocado, tú decidas no usar el seguro y prefieras pagar de tu bolsillo? ¿Tú lo concibes eso? Que habiendo pagado tú un seguro y teniéndolo, prefieras pagar también de tu bolsillo? Pues no, imposible pensarlo. Por eso es imposible pensar que si yo pago seguro social, luego cuando me enferme, decida ir a pagar de mi bolsillo. No, no decido, te obligan. Porque si quieres sacar una cita no hay, porque están muy largas, porque llegó el especialista, porque llegó y no está, porque se fue, porque no hay medicamento, porque te hacen ir 4 veces en la mañana y te va a correr tu patrón, porque el día primero te dan un medicamento uno y luego no llegó el último los 15 días y tienes que ir a pagar tú tu medicamento, porque tú, como persona con diabetes, porque tú, como persona con cáncer, vas a hacer hasta lo imposible porque a tu niño tenga lo que necesita. Entonces, todo este giro que se ha dado hacia la medicina privada se ha dado por las ineficiencias que tú señalas con claridad del sector público. Entonces, Héctor Jaime, estas malas decisiones de políticas públicas son solamente eso o están encaminadas también a encubrir corrupción, malos manejos y otras cosas más? No, bueno, mira, el propio presidente mató al INSABI, a una institución que él creó. Los dos principales responsables del INSABI, ahora uno es el nuevo subsecretario y el otro es el nuevo titular del IMSS Bienestar. Pues ahorita es un nido de corrupción, de ineficiencias, Raúl. En los últimos 2 minutos, déjame y te comento, Raúl, que parte de lo que estamos convocando en todo esto es con la sociedad civil. La sociedad civil debe de participar muchísimo más. Debemos recordarles a ellos que no es un tema de oposición. Yo soy médico. En este agosto cumplo 50 años de haber ingresado a la Facultad de Medicina. Nunca he visto un desastre en el sistema de salud como el que está. Un desastre. Un desastre. Y bueno, yo tengo esta frente amplia porque estoy convencido de que debemos de actuar con el frente amplio, que es la sociedad civil, y enderezar el rumbo de México. Hemos convocado, a cada crítica hemos hecho una propuesta, a cada propuesta un compromiso, pero el gobierno no quiere escuchar a nadie, ni a quién les hace propuestas, ni quién establece compromisos con ellos para mejorar la salud. Y yo sí creo que la sociedad civil debe participar muchísimo para buscar un candidato del Frente Amplio, un candidato con la sociedad civil que tenga al menos 2 características: la humildad para escuchar y la sabiduría para acercarse de gente que sabe alrededor de lo que está haciendo en favor de todos los mexicanos. Caray, en primer lugar te agradezco mucho tu generosidad por compartir toda esta información que nos presenta un panorama eh, eh, no solamente diría triste, sino sombrío, porque no creo que en escasamente año y centavos, año y meses, se componga esa situación. Y esperemos que el próximo gobierno retome todas estas obstáculos que se han presentado y lo resuelva, porque la salud es diaria, la Claro, atención a las personas es diaria. Esto no es cuestión de espérate una semana, espérate un mes, espérate un año. No es cierto. así es. Este es un Así es, sufrimiento Raúl. diario. Pues hay que hacer la lucha, ser muy resilientes. Querido Raúl, te mando un abrazo, un saludo a todo el auditorio y quedamos pendientes. Te mando un abrazo, mi querido Héctor, y pues ahora sí, como digo yo, no te puedo decir adiós, sino hasta luego, porque vamos a Hasta seguir pronto. platicando. De esto hay mucho todavía que conocer y agradezco mucho tu generosidad, mi querido Héctor. Por supuesto, yo estoy en Twitter, @Héctor Jaime, en Facebook, doctor Héctor Jaime, a tus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes.